Muy buenas tardes, le damos la bienvenida una vez más a nuestro segmento de Ciencia Gnóstica. Verdaderamente que me siento muy feliz en el día de hoy, además de por estar con ustedes una vez más, también por el tema tan interesante que nos toca entregar en la tarde de hoy. Es un tema que se titula el aura o egregor. Verdaderamente que uno se da cuenta que el ser humano tiene grandes cosas, grandes misterios. La vida en sí misma es un misterio. El ser humano es un misterio que debe empezar a descubrirse y a conocerse para conocer las grandes realidades de la vida e incluso del más allá. Hoy vamos a tratar este tema del aura o del egregor y vamos a ir entendiendo qué significa aquello. Es algo, primeramente, para ir diciéndoles, es algo que se encuentra en nosotros. De hecho, nosotros lo producimos, pero no lo podemos percibir. Hay que entender que el ser humano solo percibe dentro de un rango, es decir, su visión, sus oídos, sus sentidos, solo perciben dentro de un nivel, no lo perciben todo. Este tema tan misterioso, tan interesante que vamos a hablar hoy, del aura del ser humano, es algo que el ser humano tiene, que emana de él, pero que él ni siquiera lo percibe, no sabe cómo conocerlo, no sabe cómo estudiarlo y mucho menos, por ende, tampoco sabe cómo aprovecharlo en beneficio de sí mismo, cómo influenciar para que mejore su entorno, su atmósfera, su aura. Pero antes de nosotros definir qué es esto que se llama aura, antes de nosotros conocer a qué se refiere, vamos a ver qué opina el pueblo, vamos a ver qué opina la gente. Vamos a permitir que nuestro control nos ponga en estos momentos lo que opina el pueblo. Usted nos podría decir si conoce lo que es el egregor o aura. Bueno, o sea, no tenemos información de eso. ¿Usted conoce lo que es el aura o egregor? ¿Conoce usted lo que es el aura o egregor? ¿Conoce usted lo que es el aura o el egregor? No sé. ¿Conoce usted lo que es el egregor o aura? ¿Lo que es el aura o egregor? No. ¿Qué es el egregor o aura? Por el momento no tengo conocimiento. ¿Lo que es el egregor o aura? Muy bien, mi pueblo querido Constanza, ya hemos visto una pequeña encuesta. Habíamos encuestado a más personas, pero obviamente no lo vamos a poner a todos, simplemente seleccionamos unos cuantos. Como pudimos ver allí, el 100% de las personas en esta encuesta no conoce lo que es el aura o el egregor. Sin embargo, es algo que está en él, que emana de él. Para hacer una explicación sencilla, para ir empezando, el aura es una energía que emana del ser humano. El aura es una energía que emana del individuo. Es una luz que sale de él, que la irradia. Eso depende de muchas cosas. Esa aura, como podemos ver allí, es en esa persona que está meditando, tiene cierto color específico por el proceso que él está haciendo de meditar. Vamos a seguir viendo otras imágenes. Como podemos ver en esta persona tiene distintos tipos de colores. Eso pasa a veces por el tipo de pensamiento, dependiendo de la salud que tenga la persona, dependiendo de inclusive el estado emocional en que se encuentre. Vamos a seguir viendo un poquito más para adelante. Si seguimos viendo aquí, esta es una mano, más o menos así. Esta es la más realista, más o menos así es como se vería una mano en la persona que empieza a descubrir este aspecto del aura, ¿sí? Así se vería. Bien, entonces, ok, esa imagen la vamos a dar más para adelante y vamos entonces a hablar un poquito de estas imágenes que hemos visto hasta ahora. ¿Qué sucede? El aura, como ya acabamos de decir,
es una energía que emana del ser humano. Pero mucha gente dirá, ¿y qué es lo que me están diciendo? Yo no entiendo eso, no lo veo. Por eso decíamos al principio que el ser humano no puede percibir muchísimas cosas. Hay muchas cosas que no pueden ser vistas por nosotros y sin embargo existen. Si nosotros observamos, ahora mismo todos estamos respirando, ¿verdad? Inhalamos, exhalamos. Eso sabemos, estamos conscientes de que es aire, porque así nos los han enseñado. Sin embargo, ese aire nosotros no podemos verlo. Nuestro rango de percepción visual no alcanza a percibir, a captar las imágenes de lo que es el aire. No está dentro de nuestro rango de percepción. Entonces ya allí vamos viendo que hay muchas cosas que no podemos ver. También hay muchas cosas que no podemos oír. También hay muchas cosas que no podemos sentir con nuestros sentidos. Nuestros sentidos tienen un límite. Entonces, ya como ejemplo está de eso los rayos X, los rayos gamma, los rayos ultravioleta, y etcétera, etcétera, montones y cantidades de cosas que nosotros no podemos ver. Asimismo pasa con el aura del ser humano, con esa luz que emana del ser humano. El ser humano no puede verla, pero si hace un trabajo especial puede empezar a percibirla, como en las imágenes que vimos hace un momento. Así como el aire, vamos nosotros a entender que nosotros lo tenemos, así como tenemos ahora mismo el aire para respirar. Sin embargo, que no podemos verlo. Para ir entendiendo la lógica, vamos a entender de dónde nace eso que es el aura. El aura nace de las vibraciones de nuestro cuerpo. En nuestro cuerpo, al uno respirar, esas respiraciones emiten un movimiento, emiten un sonido, emiten una vibración, por el simple hecho de contraer los pulmones y extraerlos, de inhalar y exhalar. Cada movimiento de eso emite una vibración. Asimismo, el corazón al latir de instante en instante va emitiendo un pulso, una vibración, y toda esa vibración va por todo nuestro cuerpo. Las venas al correr, la sangre, al correr por el cauce de las venas, también emite un tipo de vibración, porque donde quiera que hay movimiento, hay vibración y hay sonido, ¿verdad? Allí vamos viendo la relación directa que tiene el sonido, o el verbo de Dios, como le llaman algunos, con la vibración. Es lo mismo, cuando se habla de vibración, se habla de sonido, y por ende, como muchas personas, muchos sabios le dicen, esa vibración de que todo está vibrando, es lo que se le llama el verbo de Dios. Bien, entonces entendiendo eso, vamos a explicar algo más. Ya vamos entendiendo que como nosotros vivimos en movimiento, como nosotros vivimos respirando, como nuestros órganos se viven moviendo, viven haciendo funciones, también está lo que es los pensamientos. Cada pensamiento emite una onda vibratoria, ya lo vimos en temas anteriores. Ondas vibratorias que pueden ser medidas por ciertas máquinas y determinar si la persona está despierta, está durmiendo, está en determinada cosa, en determinado aspecto. Entonces, ¿qué pasa? Allí nos vamos dando cuenta que todos nosotros somos una constante vibración, de momento a momento, todo está en movimiento, todo está vibrando. Pero si le digo algo más profundo todavía, vamos a ir más allá. Esta mesa, aunque se vea quietecita, aunque no esté viva, aunque no esté respirando, está vibrando. Esta silla, o la silla en que ustedes están sentados ahora mismo, la roca que está frente a su casa, etcétera, está en constante vibración. ¿Cómo será eso? Vamos a entenderlo. Obviamente que esto es algo que puede causar un cierto choque en las personas. Sin embargo, es una realidad irrefutable, irrebatible. Lo que tenemos que tener mente abierta. Vamos a abrir un poco la mente para entender esto que estamos hablando. Si analizamos de qué está formado todo, según nos dice la ciencia, todo está formado por átomos. Todo está formado por átomos. Si analizamos la constitución del átomo, el átomo está formado por un núcleo, ¿verdad? No me voy a extender en explicar cómo está formado ese núcleo porque ahora mismo no es el momento. Ese núcleo, entonces, alrededor de él giran una serie de electrones.
dependiendo del tipo de átomo que sea, pero bueno, giran una serie de electrones. Eso de que los electrones están en constante movimiento alrededor del núcleo, alrededor del átomo, ya me va diciendo que todo está en constante movimiento, aunque se vea así durísimo, o se vea muy blandito, muy suave, está en constante movimiento los átomos que conforman ese objeto, porque todo, absolutamente todo, está conformado por átomos. ¿Qué es lo que sucede? Mi cuerpo está formado por átomos en su constitución más básica. Esta mesa está formada por átomos. Lo que sucede es que ya varían la cantidad de electrones de ese átomo, o varían incluso la velocidad de movimiento de esos electrones de esos átomos. Si es de la mesa, al ser más compacta esa mesa, esa roca u objeto, al ser más compacta, lo que me está indicando es que esos átomos se mueven más lento. Al ser ya algo como el aire, como el agua, vamos viendo que esos átomos entonces van a mayor velocidad, por eso es más fluido, es más maleable. Entonces vamos entendiendo que todo vibra. Las rocas, las piedras, los ríos, los animales, las plantas, las cosas, todo en sentido general está sustentado por el sonido, por el verbo de Dios. Y si analizamos incluso, la misma Biblia nos dice, en el principio era el verbo, todo por él fue creado, nada sin él hubiera sido hecho. Oigan eso, nada sin él hubiera sido hecho. En la primera de Juan sigue diciendo que el verbo es el principio de la creación de todo y que el verbo es Dios mismo. Bárbaro, eso sí es interesante, verdaderamente que extraordinario conocer estos aspectos en esta profundidad científica, porque vamos dándonos cuenta de que las Sagradas Escrituras nunca se equivocan, lo que hay que saberla conocer. De allí vamos entendiendo entonces que todo tiene un aura, y que esa aura de la persona depende de lo que piensa, depende de lo que come, depende de cómo respire, depende de sus vibraciones. De eso va a depender su energía, de eso va a depender la luz que emana de él. Pero vamos a ir entendiendo otro concepto. Vamos a ver si el control nos pone por allí la penúltima imagen, no la última sino la penúltima, para que vayamos visualizando un poquito y entendiendo eso que es el egregor. Exactamente, vamos a ver esa imagen que se nos está presentando allí. Simplemente para decir una definición rápida, el egregor es una mente colectiva. ¿Cómo será eso? ¿Será que eso es verdad? ¿Será que eso existe? Verdaderamente les digo que es una realidad también irrefutable e irrebatible. Cuando nosotros, por ejemplo, vemos un equipo de fútbol, de lo que sea, vemos el lugar donde practican, vemos el lugar donde hacen su deporte, la energía con que ellos impregnan ese lugar, el esfuerzo que ellos hacen, la fe que le ponen, eso va impregnando, ¿verdad? Eso va llenando ese ambiente, ese aura de las personas, ese lugar, de todas esas ideas, de todos esos anhelos, de todas esas vibraciones, y entonces se va creando como una especie de mente colectiva, donde las personas que entran a ese lugar de deporte cada vez van siendo más influenciados, no solo por lo que opinan la gente del equipo o los fanáticos de ese lugar, sino por las energías y fuerzas que allí se mueven, y entonces a ese conjunto de energías y fuerzas que allí se mueven, eso es lo que se le llama egregor, o fuerza ya individual y autónoma de ese lugar, fruto de que un conjunto de gente o personas empezaron a pensar, a sentir y a proyectar en una misma dirección. Si poniendo el ejemplo del equipo de fútbol que estamos hablando, es un equipo que algunos son pesimistas, otros van nada más por hobby, entonces el egregor que se va formando en ese grupo es débil, tiene deficiencias, no es optimista. Inclusive ya este aspecto de egregor está empezando a tomarse en lo que son las empresas. Ya las empresas muy modernas hablan del egregor de una empresa, de que una empresa debe tener un egregor fuerte, un egregor positivo, un egregor que los lleve a ellos, a cada uno de ellos, a alcanzar más lugares.
porque vuelvo y repito, allí hay una retroalimentación. El egregor que se va formando, vamos a ir viendo la otra imagen, el egregor que se va formando, como podemos ver allí, se va formando esa fuerza, esa energía sobre el grupo de personas que están pensando en lo mismo. Además de que se alimenta de ellos, también los alimenta a ellos. Y en un momento dado, entonces, esa fuerza que allí se va formando, esas vibraciones, esas energías, puede ayudarle en un momento de que alguno flaquee o esté en un estado de ánimo depresivo. Puede ayudarles a que entren otra vez en la tónica de lo que es ese equipo, esa empresa, ese lugar, esa iglesia, ese etcétera, etcétera, ese conjunto de gente proyectándose hacia un mismo aspecto. Bien, ya podemos quitar las imágenes entonces. ¿Y qué sucede con esto? Ya vamos entendiendo que esto ocurre en cualquier ámbito. Vamos viendo que esto es algo que influencia a todas las personas. Por eso vamos entendiendo por qué un jovencito no debe entrar en pandillas, ni en nada de eso, ni en grupos que le lleven a cosas negativas. Porque no solo el grupo lo va influenciando, sino una fuerza que allí se va gestando, fruto de una vibración que va naciendo de cada persona. Y esa fuerza, como vuelvo y repito, que se le llama egregor, se va volviendo autónoma y va incluso influenciando a todo el que entre a ese lugar, a ese ambiente. De allí pudiéramos hablar infinidad de cosas, pero verdad que el tiempo es corto. Y lo importante es saber que ese egregor uno lo puede utilizar a beneficio. Por ejemplo, las personas que entran a una iglesia y están pensando en lo que van a ver la novela después, están dañando el egregor de esa iglesia. Les invitamos a las personas que si van a la iglesia lo hagan con el anhelo de encontrarse con eso que fueron a buscar allí, que es Dios, que es un recogimiento, para que el egregor de esa iglesia se fortalezca, se vuelva mejor, se vuelva mayor. Les invitamos entonces pues a la Fundación Cultural Gnóstica para que ustedes conozcan más sobre esto que es el egregor, cómo utilizarlo a beneficio, cómo utilizarlo a conciencia y a voluntad. Queremos, ya que estamos terminando, invitarles a la conferencia El cáncer, una enfermedad curable. Eso va a ser el viernes 24, no este viernes sino el próximo, a las 7 de la noche en el salón multiuso encima de los bomberos. Va a venir un doctor llamado Carlos Mora a hablar cómo se puede prevenir y cómo se puede curar el cáncer. Así que esperamos que independientemente de la concepción intelectual de cada quien, la asistencia sea masiva, porque es para el liberamiento de la salud de las personas del pueblo de Constanza. Les esperamos en una próxima emisión. Que pasen buenas tardes.